Radio Pasión US y la Asociación Civil México Progresa Leyendo presentan Con Roger en la Cultura, un programa en donde la cultura la hacemos todos. con Roger Hertzberger y su panel de invitados. Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Con Roger en la Cultura a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Y vaya que si los queremos seducir. A ver, este programa lo estamos transmitiendo a través de nuestra Asociación Civil México Progresa Leyendo. Ya los he invitado a escuchar, bueno, a opinar en nuestro programa, entrando a nuestra página que es www.mexicoprogresaleyendo.org. A ver, queridos amigos, ya estamos en el mes de abril. Qué maravilloso, ya es el mes, ¿saben qué? Del Día del Niño. Estamos grabando inclusive en esas festividades de Semana Santa, que independientemente de las creencias religiosas de cada quien, se respetan. Bueno, estos son días de asueto, jueves, viernes santo. Así son parte de las fiestas nacionales, pues tenemos una raíz católica, inclusive desde la época antes de la independencia, símbolos patrios, bueno, en fin, cada quien lo que crea se le respeta y estamos contentos de estar con ustedes. A ver, tengo una gran invitada y ya saben que a veces hago un poquito de preámbulo. Hay gente que me dice, oye, Roger, ¿por qué ocupas algunos minutos de más a la hora de entrar al programa? Fíjate, Adriana, te voy a decir por qué los ocupo. Estoy hablando con mi invitada. Porque a veces extenderme un poquito en el saludo, en el inicio del programa, permito que se acaben de conectar. A ver, ya fueron por el té, ya fueron por el café, ya fueron por las galletas. Ya los estamos esperando. Señora, ya dígale al abuelito, a la abuelita, al esposo, a los hijos, pónganse a escuchar el programa de Con Roger en la Cultura, que hoy en lo particular tengo una persona extraordinaria, importante para el medio de los escritores, importante en mi vida, porque además es mi prima, la heredé de mi querido amigo y gran compañero escolar, mi querido Jorge Pastor. Jorge, te mando un abrazo, gracias por heredarme este primaje. Con mi querida invitada del día de hoy es la escritora, ya la tuve yo en algún programa hace tiempo, pero me da orgullo presentarla, Adriana Pastor Ruiz. Fíjense, estaba yo en el stand de México Progresa Leyendo en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, ahora en marzo, y de repente llega mi gran escritora, acompañado con mi querido Jorge Pastor, y bueno, me endulzó el día la presencia de ellos dos. Ya se conectaron, ya están ahí. A ver, vamos a empezar. Ya vamos a hacer una plática exquisita. Mi gran invitada, que además, bueno, la quiero mucho, la admiro mucho, es la escritora Adriana Pastor Ruiz. Y Adriana, voy a leer un poquito, o sea, lo de, perdóname, necesito que se acaben de conectar todos. Adriana Pastor Ruiz nació en la Ciudad de México, no voy a decir el año, No, por favor. pero eres muy joven, prima. Es mentor de vida, orientadora familiar y diseñadora de imagen profesional con formación en diseño, diseño de imagen, la ciencia de la felicidad, mindfulness, descodificación biológica, meditación, constelaciones familiares y diferentes caminos espirituales, entre otras cosas. En 1990 ha estado en el mundo de la moda y el diseño y desde el 2002 ha participado como directora de ventas en empresas del sector médico, una consultoría y en una revista. Ha asesorado a artistas y ejecutivos de alto nivel en su desarrollo profesional. Ha impartido talleres. Desde 2008 ha desarrollado cursos y talleres sobre sentido de vida, cómo detener el pensamiento negativo, imagen profesional, lo que comunicas cuando no hablas, gestión emocional para mujeres en el mundo laboral, manejo de estrés.
Querida Adriana, admirada Adriana, prima, te quiero mucho, te admiro mucho. Bienvenida a este tu programa. Muchísimas gracias, mi Roger. Pues aquí también se te quiere mucho y se te admira y yo creo que estamos como teniendo eco. Creo que sí, pero yo no lo noto el eco, no sé tú la notes, pero para nuestra grabación está perfecto, ¿eh? Ah, perfecto. Se oye muy bien. A lo Ah, mejor lo oyes tú, pero vamos muy bien. El eco que ok. estamos buscando, precisamente, y hablando de eso, queridos amigos, es el eco del trabajo que ha hecho. Y créanme que cuando me enteré, yo me enteré así bzrum, de refilón, y voy viendo un libro que está presentando y que ha hecho varias entrevistas que se llama Dios no me escucha. Y me interesó mucho el tema. Me interesó eso de Dios no me escucha. Les voy a decir por qué me interesó. Porque en muchas ocasiones te pones a rezarle a Dios, te pones a muchas cosas con Dios, con la celestialidad de la creencia que cada quien tiene. Y de repente, eso es lo que a mí se me ocurrió. Dices, es que Dios no me escucha por más que le ruego, por más que le pido. Y de repente me acordé en una parte de la religión católica que dice, este, a ver, eh, a Dios rogando y con el mazo dando. Yo me acordé de eso. Es decir, no le puedes dar a Dios lo que no te puedes dar a ti, porque además quiero decirles que Adriana, independientemente de ser escritora, es una de mis consejeras de imagen y es consejera espiritual. Y dije, a ver, quiero saber cómo está esto. Oye, Adriana, qué gustazo saludarte. A ver, ¿qué onda con Dios no me escucha? ¿De dónde nace? ¿Cómo nace? ¿Qué onda? Claro, mira, el libro nace después de la necesidad de encontrar respuestas en mi propia vida, ¿no? Como que creces supuestamente en una situación bastante normal y crees que tu vida va a ir navegando por ahí, ¿no? Y de repente me fui dando cuenta que mi vida se iba torciendo, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué si no estoy haciendo nada para que se me tuerza y la vida no está yendo por el camino que yo quiero o por el camino normal que yo esperaba? Y la vida se empezaba a torcer y a torcer, a torcer, y yo me daba cuenta que se me estaba saliendo de las manos mi propia vida. Y me llegaba esta sensación de infelicidad, esta sensación de hueco en el estómago, hueco aquí como en el corazón, de decir, ay, es que hay algo que no está bien, ¿no? Y esta sensación de este hueco y de esta sensación de que la vida se te sale de las manos era la que me llevaba a preguntarme qué es lo que necesito saber. Y yo decía, es que hay algo que no sé, que no estoy encontrando y que no descubro, pero que sé que ahí está. Entonces, pues uno pregunta y pues Dios te contesta, ¿no? Y entonces, pues era de, ¿quieres saber? Ok, pues yo te cuento, ¿no? Pero pues hay que aprender por un camino un poco escabroso. Y entonces se pusieron las cosas más difíciles y cuando se pusieron más difíciles, empiezas a buscar respuestas de manera desesperada. Y a partir de esas respuestas que se fueron entretejiendo en mi cabeza, me di cuenta que sí se puede lograr tener una paz interior y se puede lograr tener un equilibrio en tu propia vida y una satisfacción y sobre todo paz interior, aunque haya cosas en tu vida que no sean perfectas, pero ya no te gobiernan las situaciones externas, sino que tú gobiernas tu propia vida. Y bueno, pues el libro sintetiza esa parte, ese camino a través de diferentes técnicas y teorías y escuelas que fui estudiando para encontrar esta paz interior, que sí se puede encontrar y que es una de las preguntas que casi todas las personas que vienen a una mentoría personal me hacen, ¿no? A ver, ya estudié mucho, ya leí mucho, pero no llego a concretar. Y es difícil a veces conocer a alguien que te diga, oye, yo sí ya encontré, yo ya concreté y yo ya puedo sentir esa paz interior, ¿no? Entonces, pues creo que el libro, adicional a que es un libro que tiene un camino que yo misma viví, tiene esta posibilidad de que la gente puede preguntarte, oye, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal después de todo lo que aprendo?
no logro concretar porque no interconecto o no puedo llegar a sentir que esa conexión entre lo que estudio y lo que yo siento no llega a hacerse, ¿no? Entonces, qué bonita la teoría, pero la práctica es un desastre, ¿no? Y entonces mucha de la gente que viene a mí es porque precisamente necesita encontrar ese orden. Y el libro, pues es un buen camino para encontrarlo. Es aprender a vivir con las imperfecciones, es aprender a conocerte a ti mismo a través de las imperfecciones, es utilizar las imperfecciones para lograr una vida renovada, plena. Eh, ¿Cómo se maneja esto? Pues mira, a veces uno puede decir, ay, es que mi vida está mal o yo tomé malas decisiones, pero a veces que te pasan cosas, ¿no? Por ejemplo, hace pocos días tuve una sesión con una persona que me estaba platicando que no estaba contenta con su vida, precisamente esto, ¿no? De estudio muchas cosas, pero no necesariamente estoy viviendo ese como resultado de ese conocimiento, ¿no? O sea, tengo mucho conocimiento, pero no me sirve de nada, literal. Y yo creo que pasa muchísimo. Y entonces yo le decía, bueno, pues platícame de tu vida, ¿no? Y entonces me estaba platicando de muchas cosas de su vida, de pruebas muy fuertes y muy dolorosas. Y cuando terminamos la sesión, yo le decía, ahora yo te voy a contar tu historia. Y empecé yo a contarle su misma historia, pero con un cambio de chip, que es lo que te invita el libro, a hacer un cambio de chip con tus mismas circunstancias, pero desde otra perspectiva. Imagínate que tuvieras una cajita de cristales de todos los colores que existen y entonces tú agarras siempre el color gris. Entonces narras tu vida y ves tu vida a través de tu lente, ¿no? Color gris. Y todo lo que ves es gris. Y yo estoy junto a ti y yo agarro el color rosa, vamos a suponer, o un color más claro, por lo menos. Y entonces yo estoy junto a ti viendo que se cae el árbol, que está lloviendo, que pasó un coche, que chocó otro, que a uno lo tiraron de la bicicleta, pero sin embargo yo lo estoy viendo desde otra perspectiva, desde otro cristal. Entonces estamos viendo lo mismo, pero cada uno pone un cristal distinto. Y a partir del cristal con lo que lo veas, es lo que tu cerebro va a interpretar. Si tú lo ves gris, pues tu cerebro va a interpretar como penas, angustias. Te voy a poner un ejemplo de precisamente de lo que pasó en esta sesión, ¿no? Me estaba platicando esta persona de cosas reales que pasaban en su vida y que no eran decisiones propias, ¿no? Por ejemplo, había vivido una infancia muy inestable por la inestabilidad emocional de su padre y su padre era un hombre muy infiel, ¿no? Entonces había vivido toda su infancia pagando el precio de las infidelidades de su padre, porque ella pues, se daba cuenta, la mamá lloraba, la mamá sufría. En las infidelidades, pues el marido gastaba mucho dinero en otras mujeres, entonces no había dinero para la casa porque el papá se la vivía de parranda, ¿no? Y entonces ella, pues me narra todo esto, ¿no? Y después, entre todo esto, el papá empieza a tener problemas de alcoholismo. Y entonces, cuando ella me narra todo esto, me narra también cómo fue el esfuerzo de ella de sacar a su papá del alcoholismo, ¿no? Y entonces me está narrando esta situación que para ella es muy dolorosa. Y cuando termina, yo le digo, a ver, ahora yo te voy a narrar este pedacito de tu vida, ¿no? eh, Juanita, o sea, ella misma, es una persona muy valiente que tiene un carácter como muy estable y una determinación para salir adelante. Sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal, cuáles son sus verdaderos valores, y ella, a través de su tenacidad, saca a su padre del alcoholismo. Entonces, en vez de que ella te está contando lo mismo, pero ella te está contando desde las penas. Hoy de adulto, ella puede cambiar la narrativa y esa narrativa puede ser la misma historia narrada con otro cristal, que puede ser, oye, pues por mi tenacidad, por mi fuerza, por mi determinación, por mis valores y por todas las cosas buenas que yo tenía dentro de mí, mis herramientas personales, yo ayudé a mi papá a salir del alcoholismo. Y entonces, en vez de narrar desde tu propia lástima, estás narrando la misma historia desde tu valor.
Y entonces muchas veces cuando las personas se ven desde la lástima, aunque han hecho cosas valiosísimas, no reconocen sus propios valores. Y entonces es un poco lo que te invita el libro, a que puedas tú romper estas cadenas del pensamiento negativo, que es precisamente el subtítulo del libro, y que te está invitando a ver la vida de otra manera, pero verdaderamente te lo va explicando. Y te va explicando cómo tu propio cerebro te va a decir, no, pero es que mira, ahora pasa esto, ¿no? Oye, pues medita, ¿no? Y tu cerebro te va a decir, no, pero es que si yo medito, me estoy descalificando mientras estoy sentado. Entonces el libro te va llevando sobre esas mismas cosas que yo veo que a la gente le causan obstáculos para lograr esta paz interior. También el libro te los va explicando, ¿no? Como te dicen, muchos maestros de meditación te dicen, medita, te sientas, te pones recto, te pones en tal posición, respiras así, así y así, pero no te hablan muchas veces de los obstáculos que tienes cuando meditas, que es como de, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no sirvo para meditar, estoy desesperada, nada más estoy perdiendo el tiempo, a ver a qué hora acaba la clase para irme al súper, ¿no? Y entonces, ay, no, tengo que regresar a la meditación. Y entonces tu cabeza a los 10 segundos o 3 segundos te vuelve a sacar y te vuelve a decir, ay, es que mi mamá, híjole, la tenía que llevar al dentista y no la llevé. Híjole, sí, le tengo que hablar. No, no, pero primero le hablo al dentista para preguntarle la hora. No, pero, ay, estoy meditando. Y así estás, ¿no? Entonces, todas esta serie de cosas que te pasan en la vida real, pues generalmente no te las explican, que a todos nos suceden, ¿no? O cuando tienes un problema mayor, ese problema mayor provoca que cuando tú te sientas a meditar, es una angustia espantosa, porque cuando tienes muchísima ansiedad, por ejemplo, yo siento que la meditación pasiva no es buena cuando tú tienes una hiperactividad interna y una velocidad de pensamiento espantosa. Entonces, hay otras herramientas que puedes utilizar para poder ir soltando esa ansiedad y para poder ir mejorando y construyendo tu realidad, aunque estés viviendo lo que estés viviendo. Tú puedes cambiar tu narrativa y aprender a crearte una narrativa distinta. Entonces yo le decía a esta persona, tú lo que me estás narrando son hechos muy fuertes, pero en ninguna de estas narrativas me estabas explicando cuál era tu valor, ninguna de tus cualidades. Entonces yo le dije cerca de 30 cualidades que ella había dicho y ella me decía, wow, es que no las había visto. Ella solamente había visto la historia dolorosa de su vida, pero nunca había visto lo valiosa que ella era. Y entonces, eso es precisamente un poco lo que te invita el libro, a que veas las circunstancias de tu misma vida, pero que también puedas ver, aunque sean dolorosas, que hay cosas buenas dentro de ellas. Qué maravilla. Queridos amigos, para quien se acaba de conectar, tengo que decirlo, querida Adriana, hay gente que dice, ¿con quién está hablando Roger? A ver, hay quien se conectó 6, 7, 8, 9, 10 minutos después que ya estamos avanzados en el programa. Estoy hablando con la escritora Adriana Pastor Ruiz, y que además me encanta el título de este libro que se llama Dios no me escucha. Y se me viene a la mente una cosa. Nosotros cuando nacemos, cuando crecemos, cuando nos desarrollamos, Adriana, generalmente estigmatizamos algunas cosas de acuerdo al status quo de las relaciones públicas que rodean a nuestra familia, a la religión que profesamos, a tantas cosas que nos rodean. Es decir, ¿de qué manera este libro puede acoplarse a cada una de las personas que tienen formaciones diferentes? Es decir, en principio tu título dice, Dios no me escucha. Y pienso que aunque Dios pueda ser el mismo, para cada quien tiene una imagen diferente. Entonces, podría algunas personas estar pensando que hablamos de catolicismo, que podemos hablar de la estigmatización de otras, del cristianismo, del maometanismo. Es decir, ¿qué me puedes decir al respecto? O sea, tenemos formaciones, creencias, estereotipos diferentes, en concreto es la pregunta. ¿Cómo se puede acoplar este libro o esta ideología a cada uno de nosotros? Un libro a veces es
como cuando vas y compras unos zapatos. Yo calzo del 6.5. Si me das uno del 9 o uno del 3, no voy a caber. ¿Cómo podríamos caber todos en este libro bajo la propuesta que tienes? Claro, es un libro más bien enfocado a la espiritualidad, no a la religión. Ok, No se contrapone con ninguna religión porque en ningún momento habla de religión. Cuando tú te comprometes con cuidar tu propia espiritualidad, que yo creo que es parte de lo que hace el libro, una de las primeras cosas de las que te cae el 20 es de que te haces responsable. Responsable de tus propias acciones y del impacto de tus acciones en tu propia vida y en la vida de otras personas. Entonces, cuando tú te vas haciendo responsable de todo lo que vas haciendo y todo lo que vas, todo acción lleva una reacción, ¿no? Entonces, cuando tú vas haciendo algo que lleva una reacción, pues y ya entiendes el impacto en tu espíritu y en el espíritu de otra persona, empiezas a ser mucho más responsable, ¿no? Y empiezas a decir, ah, caray, mejor cuido lo que yo hago porque necesito cuidar de mi propio espíritu y del espíritu de las otras personas. Entonces, al entender esas cosas, vas obviamente, pues como avanzando mucho más en tu propio crecimiento porque el compromiso contigo mismo es muy fuerte. El libro te invita a reconectarte espiritualmente contigo. No te invita a que practiques ninguna religión en específico. Y todas las religiones pues tienen en general esta columna vertebral que es el bien, el buscar el bien, la paz interior, el equilibrio, el cuidado de ti mismo y de otras personas, ¿no? Porque por algo practicas una religión, ¿no? Entonces, el libro en realidad no te habla ni media palabra de ninguna religión, pero sí te ayuda y te invita a llevar, a elevar tus niveles de conciencia para que tus acciones y tus pensamientos empiecen a concordar y empieces a tener resultados en una vida mucho más equilibrada y mucho más en paz. ok. Oye, Adriana, en esa parte, perdóname, en la que a veces tenemos una situación controversial en la familia o con la pareja, ¿podrías sugerirme que este libro podría ayudarnos a entendernos más con el mundo, con la gente que nos rodea, o inclusive a leerlo en pareja y de repente empiezan a pasar los años, cada quien empieza a tener intereses y pensamientos diferentes? Es decir, y yo siempre he promovido mucho la unión de la familia, la unión de la pareja, que es la columna vertebral de la familia. ¿Qué podrías decirme al respecto? Sí, es un libro que como te invita a la responsabilidad y a entender la repercusión de tus propios actos, te empiezas a ser pues obviamente mucho más responsable con lo que haces en tu relación de pareja, ¿no? A veces la gente actúa como por ignorancia en una manera irresponsable de, ay, pues voy a hacer esto. Ay, le hace daño o sea, la otra persona, sí, pero mira, ¿no? O sea, no me importa, ¿no? Ay, voy a llegar tarde y no le aviso. Pues se va a poner nervioso. Ay, pues sí, pero yo soy grande y hago lo que me da la gana, ¿no? Yo soy el señor de la casa, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues sí, eres grande, eres el señor de la casa y pues ya a la hora que tú quieras, pero ¿dónde queda el respeto y la consideración a la otra persona, ¿no? ¿Dónde queda? Entonces, cuando tú entiendes que todos tus actos repercuten en tu bien o en tu propio perjuicio y que eso repercute en el bien o en el perjuicio de otras personas, te haces mucho más consciente de cómo decides tratar a los demás. Entonces, pues tu nivel de trato es mucho más agradable. Hay ciertas cosas que te invita el libro, como por ejemplo esta parte de agradecer todas las cosas que pasan, las buenas y las malas, ¿no? A veces es difícil agradecer las cosas malas, es como de, ay, ¿por qué? Yo perdí, por ejemplo, una casa por cuestiones, cuando yo me divorcié, 10 años después, perdí una casa por culpa de errores que se habían cometido a lo largo de ese cierre de matrimonio, ¿no? Y esa casa, aunque estaba escriturada a mi nombre, yo la perdí porque había cosas involucradas ahí, ¿no?
Y entonces, pues, ¿qué puedes pensar? Ay, qué mal, fue horrible. Claro que en ese momento fue horrible, doloroso, espantoso, dices, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí, no? ¿Cómo puedo estar pagando los platos rotos de algo que no hice yo, de hace tantos años, todo eso, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando vendí la casa y pude resolver todos esos cabos sueltos que habían quedado, muchos años después, tenía yo una paz, porque yo sí estoy convencida de que no nada más somos lo que somos en este mundo material, sino somos también como un equivalente en el mundo espiritual, ¿no? Entonces yo siempre me imagino como que yo estoy aquí en el mundo material, pero mi yo espiritual lo tengo aquí y aquí nada más tenemos como un cristalito, ¿no? Que nos divide, pero que todo el tiempo estamos viviendo las mismas consecuencias. Y cuando yo arreglo algo en el mundo material, mi espíritu se pone en paz, ¿no? Entonces, cuando yo vendí la casa y arreglé todo ese tema de los cabos sueltos que habían quedado, que no eran mi responsabilidad, pero que de alguna manera había quedado yo involucrada en ellos, me doy cuenta que era una cosa dolorosa, pero que a la hora que la viví, la pasé, ay, ya, hay que pagar ciertas cosas, bueno, ya las pago, pero lo que quiero es paz, ¿no? Tenía una paz, haz de cuenta que me habían quitado 2 toneladas de la espalda, ¿no? Y entonces, a veces podemos pensar que algo que es negativo nos va a hacer daño, y a veces esa cosa negativa, cuando la aceptamos y la resolvemos, nos genera paz. Ok. Oye, Adriana, el título, ¿de dónde lo sacas? O sea, ¿cuál fue la inspiración para el título? Que de repente voy y lo veo y digo, a ver, Dios no me escucha. De dónde sale el título? ¿De una reflexión profunda? Hay dos preguntas. Primera, ¿de dónde sale el título? Y segundo, oye, ya estoy como esa parte que dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue Sí. primero, escribir el libro y luego el título? Primero el título que inspiró lo que ibas a escribir. ¿Cómo estuvo ese proceso? Primero era la frase, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Es que yo les decía a mis amigos, ay, pues qué bonito es todo esto de Dios y de tener fe, pero pues la verdad, pues es como una idea muy bonita, pero pues yo no veo claro, ¿no? Entonces yo decía, ay, a mí me queda claro que a mí ni Dios me escucha, ¿no? Entonces yo lo llegué a decir muchas veces porque en esta etapa de la vida donde yo tenía un hueco, un vacío, un no sé qué, pero me falta algo, y esta cosa de, no, es que hay algo en la vida que no me están contando, pero que sé que existe y todavía no me he topado con eso, que era esto, ¿no? De encontrar tu vida espiritual, ¿no? Pero en ese momento que no lo encontraba y que tenía ese vacío, yo sí decía, es que a mí ni Dios me escucha. Y otras gentes oía que decían, oye, pues es que yo sí le pido y me da. Y yo, ah, pues qué bueno, porque a mí no, ¿no? Y entonces todo eso era como una sensación de vacío, de sentirte como con una tristeza constante. No era una depresión, pero es una tristeza constante que te va acompañando, ¿no? Y después cuando empiezan a suceder cosas ya muy fuertes, pues como la pérdida de la casa y todo esto, que tienes que encontrar respuestas, pues al principio me pasaba lo mismo que me dice mucha gente cuando viene a una mentoría, ¿no? Y me dices que Adriana, yo ya tengo una teoría que me sé la Biblia entera, ¿no? Pero a la hora de la práctica no veo los resultados en mi vida. Yo te veo a ti que siempre estás sonriendo, siempre estás contenta, se está cayendo el mundo y tú, ah, bueno, pues sí, se está cayendo, pero no me lo compro ya, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sí logré conectar. Y entonces la gente me dice, ¿cómo lo logras? Y pues bueno, eso era una parte de las que pasan en el libro, ¿no? Que yo empiezo a después a estar con estas ideas en la cabeza de decir, ya las tengo que escribir, las tengo que poner en un orden mental. Y cuando termino de hacerlo, el libro se convierte en un libro, bueno, todo lo escrito se convierte en un libro. Y ese libro tenía como esta necesidad de ser compartido. No es esta situación de, ay, bueno, ya me lo escribí y aventé las hojas abajo de un cajón, sino, no, es que es el haber descubierto y entendido y aprendido te genera obligaciones. Y esas obligaciones que tienen que ver con el resto de las personas son obligaciones, todo el conocimiento, la riqueza, la estabilidad, todo eso te genera obligaciones sociales con los demás que tienen carencias.
Entonces, cuando yo encuentro todo este equilibrio, pues me doy cuenta que yo tengo como una especie de deuda, ¿no? Y que yo tengo que darlo y tengo que enseñarlo a otras personas. Y ahora es por eso que la gente cuando llega conmigo me dice, "Adriana, es que no puedo conectar, todo lo que sé no lo conecto, ¿no?" Y entonces empezamos a hacer un proceso de reconexión para que puedan encontrar su propia paz. Y en esa creación del libro, pues yo recuerdo que me pedían títulos para el libro, ¿no? Y entonces yo di más de 100 títulos. Era de este título y el editor, no, este no. Este título, no, tampoco. Y así, ¿no? Hasta que llega un momento en que, pues digo, bueno, pues, ¿en qué momento lo escribí? Pues el momento en el que yo, bueno, en cómo llegué al libro, ¿no? Porque yo vivía pensando, a mí Dios no me escucha, y entonces mi vida era un caos, aprendo y entendí que Dios a mí me escuchaba, ¿no? Y entonces hoy estoy completamente convencida que Dios me escucha a una velocidad extremadamente veloz que a veces hasta me asusto, ¿no? Oye, Adriana, me voy a meter a donde muchas gentes que te han entrevistado a veces no se meten, y me lo han dicho muchos de los escritores que he entrevistado. Y de repente cuando empiezas con un trabajo, cuando empiezas con un proyecto, nosotros como escritores, la gente no sabe qué hay atrás de la pluma ni de la tinta, metafóricamente hablando, porque ahora ya escribimos en sistemas electrónicos, etcétera, ya no es tanto escribir a mano, pero Ujú, de repente la gente dice, ya está hecho el libro, ya está hecho el trabajo, pero nadie sabe la lágrima que corrió al escribir algo difícil. A veces la gente no sabe si dijiste está bien y me dio risa lo que escribí porque reflejó algo de mi vida. Yo quisiera que las personas que nos escuchan, queridos amigos, estoy hablando con la escritora Adriana Pastor Ruiz, estamos hablando del libro Dios no me escucha. ¿Qué emociones vertidas hubo atrás de este libro? ¿Lloraste en algún capítulo? ¿Alguno tambaleaste en decir esto? No, 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 no lo voy a escribir, pero se tiene que ir. O sea, ¿cómo fue esa parte emocional? Yo soy escritor y a veces corre una lágrima y dices, lo tengo que decir, porque me tengo que desahogar, porque lo tienen que saber o porque tiene que retroalimentar a otras personas. Yo sé que el escribir un libro es transitar por un camino en donde a veces en nuestro interior hay baches ujú. y tienes que cruzarlos porque lo tienes que decir. ¿Cómo estuvo esa parte emocional? Pues yo creo que al iniciar el libro, yo estaba con la idea de, tengo que enseñar lo que aprendí. Y en el transcurso de la escritura, la gente no sabía, pero yo hice un curso. Y entonces yo mandaba las lecciones todos los días por correo electrónico porque no existía el WhatsApp. Y entonces, cuando la gente regresaba en vivo a los 7 días, profundizábamos sobre esas lecciones que habían recibido durante la semana y entonces yo estaba oyendo sus nuevas carencias. Y sobre esas carencias y sobre las mías que había tenido en el pasado, se siguieron tejiendo las siguientes lecciones. Wow, Todo se iba tejiendo en vivo y a color, ¿no? O wow. sea, yo escribí las primeras 7 lecciones sin verlos y a partir de esas 7 lecciones ya los tenía en mi casa a los 6 días, bueno, el día 7 no había lecciones, ¿no? Y entonces el día 7 profundizábamos sobre eso y yo me daba cuenta que la gente me decía, es que yo eso no lo sé, es que yo eso nadie me lo enseñó, es que ¿por qué yo no sé eso, no? Entonces a veces llegó gente que llevaba 10 años estudiando metafísica y me decía, es que yo tenía muchos huecos. O sea, qué bonita la metafísica, pero tenía hoyos de información que yo no podía entretejer o no podía cerrar. Y me decían, ya los tengo en paz, ¿no? Ya se cerraron, ya no tengo esas dudas, así como eso de, ay, qué bonita la religión, pero, no, a ver dónde. O sea, es como pura teoría, ¿no? Pero no hay práctica, ¿no? Como la química, ¿no? Que te ponían en el laboratorio a revolver cositas y pues cambiaba el tubito de color, ¿no? Pero en la religión o en la espiritualidad, pues como que no lo ves tan tangible. Y entonces, conforme yo iba escribiendo, ese día que yo los veía, yo volvía a decir, ok,
todos ellos tienen estos dolores que se juntan con mis dolores y ya sé cómo se resuelven y se resuelven así. Y entonces yo todos los días escribía una lección diaria y ese día le escribía y la mandaba, le escribía y la mandaba. Y entonces iba resolviendo todas estas cosas que yo iba escuchando de ellos y que obviamente tu propio lenguaje interior te va dando, ¿no? Y pasaron muchas cosas, dentro de esas hubo alguien que pues definitivamente terminó con su propia vida en esa etapa y fue un momento en el que pues también hay una parte de eso en el libro, escrito, es como la parte más oscura del libro, que fue lo que fui yo transitando a través de esa muerte y que yo de alguna manera iba pues viendo cómo se te van entretejiendo temas oscuros, ¿no? De dolor, de inseguridad, de miedos, y cómo se fueron poco a poco resolviendo. Entonces el libro es un viaje a través de tus propios obstáculos, los obstáculos de la vida, herramientas, cómo tu mente te vuelve a poner obstáculos sobre esas herramientas que aprendes y cómo esas herramientas que aprendes, la mente te vuelve a poner obstáculos, la vida te pone tropiezos y entonces te va llevando así, ¿no? El libro. Y al final, pues ya tienes un conocimiento mucho mayor de lo que significa reconectar contigo mismo y cómo reconectar con tu espiritualidad y cómo tener una conciencia mucho más amplia y entonces puedes terminar como el libro con paz interior, ¿no? Oye, Adriana, de qué manera puedo aceptar mis realidades, aprender de ellas y fortalecer mi vida? Pues mira, nuestras realidades van a estar, las queramos o no, ¿no? Por ejemplo, tú puedes estar caminando por la calle y llega alguien y traes tus ahorros, ¿no? Porque, ay, qué bueno, ya junté mis ahorros, voy a pagar una deuda que tengo y voy a ir al banco, saco el dinero y voy a ir a casa de XY, a Juanito, a pagarle la deuda, ¿no? Sales del banco y te asaltan, ¿no? Y tú dices, pero ¿cómo? Si yo me esforcé, lo hice, iba a hacer esto bien, y llegué al banco y me asaltaron y ahora otra vez no puedo pagar la deuda que tenía y yo me estaba queriendo poner al día con estas cosas. Y a veces la vida te pone cosas que no te pregunta, que no, o sea, ni te moviste, ¿no? A veces ni te moviste y pasan cosas. Y entonces, primero, una de las cosas importantes yo creo que hay que entender es que la vida es, nada más, ¿no? La vida es, no es la vida de las injusticias porque alguien muera o porque yo pierda algo, porque la vida, lo primero que de las cosas de las que yo me hice consciente después de entender y entretejer tanta cosa fue que la vida es una lección de pérdidas. Es la universidad de las pérdidas, ¿no? Cuando tú vas creciendo, pues ¿qué pierdes? La juventud. Pierdes, pues, la fuerza. Pierdes tu capacidad como para moverte libremente por todo el mundo, ¿no? Entonces, pierdes a veces a personas queridas, a veces la casa donde creciste de niño, tus papás mueren y se tiene que vender y entonces pues ya no existe esa casa de cuando eras niño y de repente es de, uy, qué fuerte, ¿no? Porque esa era mi casa, ¿no? Como que tú puedes decir, pues yo podré andar por el mundo, pero yo voy a casa de mis papás y esa es mi casa, ¿no? Y pues resulta que un día esa casa ya no existe, entonces ya no existe, ya no es de tu propiedad o de tu familia, ¿no? Y entonces es como, de verdad es que hasta lo que yo juraba que era mío, como mi casa de mi infancia, la casa de mi abuela, ya no existe. Y muchas personas que llegan y salen de tu vida, ¿no? Entonces yo creo que la vida es una gran universidad para el aprendizaje de las pérdidas. Entonces yo creo que eso es una de las primeras cosas que nos puede ayudar a entender que la vida es, no es que la vida es injusta conmigo, es que pasan cosas en la vida, ¿no? Y claro, o sea, pasan procesos. Exacto. Fíjate que, por ejemplo, nosotros a la edad que tenemos, que somos de la década de los Unos 60, chiquillos, unos somos, chiquillos. somos unos chiquillos de la década de los 60,
bueno, a ver, no vamos a decir las edades, pero estuvimos en la década de los 60, nos vamos dando cuenta que hay cosas que ya están distantes de cuando éramos niños y que ahorita estamos distantes de la gente que están haciendo y que trae otras creencias y otras costumbres. Estamos en un punto en donde existe en este libro un sentido tanatológico. Sí, yo creo que sí, es como lo que platicábamos un poquito hace rato, de cómo quiero ver las cosas. ¿Ok? Cómo quiero verlas con el cristal gris o con el cristal rosa, ¿no? Por ejemplo, alguien que tuvo un matrimonio precioso. Se pone los lentes grises, ah, ya perdí a mi marido que era tan lindo. Se pone los lentes rosa y puede decir, gracias a la vida tuve un gran matrimonio con un ser humano valiosísimo y le agradezco a Dios por haberlo puesto en mi camino el tiempo que tenía que estar, porque él tenía su camino, yo tengo el mío. Entonces, cuando aprendes a soltar y aprendes a gestionar tus propias pérdidas, también aprendes a ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, puedes verlas desde las quejas y decir con tus lentes grises, qué triste que ya perdí a mi gran marido maravilloso, que idolatras mucho más ahora que ya no está, a entender que puedes decir, oye, qué bonito, a mí me tocó eso hermosísimo de la vida y que hoy puedo reconocer y detenerme a darle gracias a la vida por haber recibido eso tan hermoso que mucha gente no tuvo. Oye, fíjate que dijiste una palabra que me encanta, o sea, que no es fácil escuchar, pero que cataliza muchas cosas, gestionar. O sea, Ujú. es una palabra para mí fuerte, porque a veces quizás no hemos aprendido a hacer esa gestión o a gestionar tantos elementos que están presentes, a gestionar elementos pasados que a veces tenemos que soltar, porque, por ejemplo, como en el ejemplo que dices ahorita, era la casa de mis padres, era mi casa, tienes Sí, que, ¿no? ¿O cómo ves? O sea, era, ¿no? y tienes que gestionar en ti Sí, que ya no es. que ya no es, exactamente. Entonces, si yo me la paso lamentándome por todo lo que ya no es, entonces mi vida es miserable. ¿Y por qué mejor no cambio ese punto de vista? O sea, en vez de estar viéndole, ahora sí que como dicen, el prietito del arroz, ¿por qué no cambio y digo, wow, también puedo ver todo lo bueno que sí tengo? Me puedo levantar de una cama, puedo salir a la calle, puedo tener la libertad de, ay, voy a ir a comprar una lechuga, voy a ir a ver a mis primos, voy a estudiar, voy a trabajar. Oye, Adriana, inclusive amanecí vivo, Exacto, ¿no? Eso, ¿no? a eso iba, exactamente, ¿no? ¿Cuánta gente no amanece en un lugar de que hay un conflicto político o algo muy fuerte y que está viviendo y que despierta y dice, wow, amanecí vivo, ¿no? O sea, sí amanecí, ¿no? Mi casa sigue en pie. Entonces, ¿por qué no agradecer todo lo que sí tenemos? Todo lo que sí, claro que la vida jamás va a ser perfecta. Entonces, mientras yo trate de vivir en las expectativas de lo que no es y lo que debería de ser, pero no va a llegar, sino más bien agradecer lo que sí tengo, como hoy, qué bueno que estoy vivo, qué bueno que puedo compartir con X o Y personas, qué bueno que tengo gente a la que le puedo dar amor, qué bueno que hay amigos, qué bueno que puedo irme a sentar a tomar un cafecito, a Coyoacán y estar disfrutando aquí en el parquecito de Coyoacán, tomando un cafecito y ya no estoy haciendo nada extraordinario en New York City ni nada, ¿me explico? O sea, estoy en el cafecito en mi pueblito, fui a tomar un helado a darle 3 vueltas al Zócalo. Uy, qué horror, ¿no? O qué aburrido, o qué hermoso. Puede ser algo muy aburrido o puede ser, wow, cuánta paz. Claro. Esto de ir a las 6:30 de la tarde y empezar a oír todos los pájaros, ¿no? Que regresan a sus nidos y los pájaros y decir, wow, estoy tomando un helado y ve nomás lo que estoy escuchando y qué bonito es el clima y qué hermosa la naturaleza y todos los pájaros del parque así regresando en la placita del pueblo y decir,
wow, qué vida tan maravillosa. No, qué belleza. A ver, queridos amigos, estoy hablando con la escritora Adriana Pastor Ruiz sobre este libro maravilloso que se llama Dios no me escucha. Oye, Adriana, no me ¿Qué quiero tenemos, esperar al fin. Armando? Ahí está. Ahí me encanta, me encanta, me encanta. A ver, no me quiero esperar al final del programa porque Roger, no apunté, Roger, no supe, Roger. A ver, siempre. Todavía nos faltan varios minutos, pero antes de que se termine este programa, Adriana, por favor, a ver amigos, celular, pluma, papelito, ¿dónde podemos adquirirlo? Redes sociales. No me quiero esperar al final, porque de repente, Roger, es que no lo pesqué. A ver, lo vamos a decir ahorita y quien diga, ay, el papelito lo tengo abajo en la cocina, bueno, pues tengan tiempo para ir por la pluma, el papelito. Ahorita lo vamos a ir por primera ocasión. ¿Cómo Ok. podemos adquirir este libro? ¿Dónde lo podemos encontrar? Redes sociales, puntos de contacto contigo. A ver. Mira, bueno, pues el libro se puede adquirir en Amazon. Tenemos la versión de impresión, que es la de pasta blanda, y también existe la versión Kindle, y se puede adquirir los dos en Amazon. Y también tenemos en la página de Gandhi, en algunas sucursales de Gandhi hay libros todavía, en otras sucursales pues están agotados. Hubo otras librerías que también lo tuvieron, pero que ya están agotados. Entonces yo creo que las versiones más seguras son Gandhi por su página de internet o en alguna tienda que lo puedas pedir y en Amazon. Hay otro que se llama Busca Libros, que es otra plataforma, y también en algunas plataformas de Walmart también lo tiene. Ahí tiene varias páginas Walmart que también lo maneja, Mercado Libre también lo tiene. Y bueno, pues sería cosa de que te puedas meter a las páginas a buscar el libro Dios no me escucha y el subtítulo es Rompe las cadenas de tu pensamiento negativo de Editorial Almuzara. Y bueno, pues escrito por mí, Adrianita Pastor. No, me encanta, me encanta, me encanta. Oye, querida prima, querida Adriana, ¿cuál es la diferencia entre este libro y otros que abordan la temática, ya sabes, de la meditación, de la superación personal? Y perdóname, y queridos amigos, lo voy a decir, yo he conocido escritores que me dicen, yo escribo sobre superación personal porque es lo más requerido y es lo que más se vende, y más que ser un libro que aporte, me lo han dicho autores, este, pues es lo que vendo y es lo que escribo. Sin embargo, una de las cosas que más me ha gustado de Adriana es que no va con ese objetivo, sino con el objetivo de alcanzar las metas personales que propone y que fueron vividas en persona en ella. He escuchado lectores de ella y me lo han dicho, es realmente un aporte. Dime una cosa, ¿cuál podría ser la diferencia entre tu libro y otros tantos que han salido que tratan o que abordan porque muchas ocasiones cuando hablas de libros, por ejemplo, de superación personal, de repente dices, bueno, a ver, el monje que vendió su Ferrari hacia un éxito ilimitado de Ogmandino, quién se llevó mi queso, y por ahí avientan a otro, bueno, por ahí avientan otros 7, 8, 9, 10 autores maravillosos que me llevan a la meditación y que la vida y que el cielo y el mundo se abrieron. Y a mí tus lectores me han dado la referencia de que realmente estás centrando el objetivo del libro en cuestiones palpables. ¿Cuál es la diferencia entre el tuyo y otros tantos? Claro, yo creo que los que de verdad escriben sobre desarrollo personal, sinceramente, es gente que ha vivido un proceso doloroso, ¿no? Pero cuando lo haces desde una manera comercial, pues pierdes credibilidad. Claro, Cuando tú has vivido situaciones difíciles y has podido salir de ellas y las has podido resolver, te da como una herramienta de credibilidad. Y entonces cuando alguien te pregunta algo, no es que yo tenga las respuestas del universo, porque no las tengo, pero generalmente cuando tienes estas bases bien puestas que están en el libro, y son muy sencillas, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas diferentes que me hacen a mí diferente del resto es que muchas veces hay libros muy complejos, pero muy complejos, ¿no? A veces los leo y digo,
Dios de mi vida, llevo una página y la tengo que leer 4 veces, ¿no? Y Sí, eso no es sanar. ok, El sanar, nosotros como seres humanos, desde la época de las cavernas, pues aprendimos a sanar porque no teníamos medicinas y no teníamos medicamentos de ningún tipo más que la naturaleza misma y nuestro propio ser. Entonces el ser humano sí sabía sanarse, ¿eh? Y de alguna manera el ser humano se fue perdiendo, así como también nosotros vamos creciendo y de repente dices, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida, Dios mío? Así la humanidad entera, ¿no? Como que de repente se ha ido perdiendo. Entonces, yo creo que mi libro tiene ciertas cosas que son clave y una de ellas es la credibilidad, eh, porque el mismo dolor que yo he tenido en mi propia vida me ayuda a comprender el dolor que tienen otros. Hoy entiendo que el dolor que yo viví era para entender el tuyo. ok. Entonces, eso pues te da credibilidad. La otra cosa que tiene es que es sencillez. El diálogo del libro es extremadamente simple y sencillo. Aquí no hay nada de que, no entendí, lo tengo que leer 4 veces, porque es una de las características. Sanar es sencillo, así como estábamos en las cavernas, que no teníamos enciclopedias ni computadoras para sanar y sin embargo la gente sanaba. Entonces, pues nosotros teníamos ese sistema sencillo para sanar. El ser humano puede sanar de manera sencilla, pero no la complejidad y el mundo comercial y la mercadotecnia han hecho que el ser humano crea que no es capaz de sanar. Entonces, eso es precisamente parte de lo que tiene este libro, ¿no? Esa sencillez y simplicidad que tiene el diálogo tan clarito que tú lo terminas y dices, no, pues sí le entendí, ¿no? Cosas complejas entiendes de manera muy simple. ¿A quién va dirigido? Tenemos adolescentes que a veces les hace falta un consejo, que están, a veces tienen una disparidad con la educación que hay en la escuela con sus padres. Tenemos madres solteras, tenemos padres que a veces tienen problemas económicos con sus hijos, la educación. Sí, tenemos una diversidad de personas que requieren. Estoy hablando desde los adolescentes, ¿no? Estoy hablando Claro, desde el muchacho que quiere ubicarse en un contexto que a veces siente que no es entendido o que él no se entiende y que tiene que entender un mundo, pero primero se tiene que entender a sí mismo. La madre soltera que a veces se ve desairada, madres, padres que tienen hijos con adicciones, o sea, por Dios santo, Adriana, ¿cuál es el target ideal para este libro? ¿Para quién va dirigido o en quién pensaste a quien fuera dirigido? yo creo que va dirigido a el target ideal, yo creo que es alguien de 30 años para arriba, ¿no? No Ok, porque los de abajo no lo puedan entender, sí lo entienden, pero todavía como que te falta como que un poquito más de carretera, ¿no? ok, Y yo creo que a partir de los 30 años es un momento ideal para empezar a leer el libro y ya de ahí en adelante el resto de tu vida, ¿no? Porque a veces puedes tener años muy buenos y de repente, ¿qué pasó? Ah, todo lo que tenía lo perdí, ¿no? ok, Me quedé viudo, el trabajo maravilloso que tuve ya no lo tengo, los hijos se me casaron, cualquier cosa que pueda estar sucediendo que cambia en tu vida, ¿no? O sea, la vida es un constante cambio y como yo me aferre a pensar que las cosas van a ser como antes, pues voy a necesitar aprender cosas, ¿no? Y claro. el libro yo creo que te va llevando de la mano. Entonces, yo creo que, pues sí, puede leerlo en realidad cualquier edad, pero sí, yo creo que a partir de los 30 puedes decir, ah, claro, esto sí, sí, lo entiendo perfecto porque ya me tropecé por aquí, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí hombres y mujeres pueden leer el libro, ¿no? Yo tengo muchos lectores hombres que son muy como interesados y responsables, ¿no? En este sentido, ¿no? No, yo tengo que vivir bien, ¿no? Porque yo soy el sustento de la casa, yo soy el responsable, yo soy el que mantiene y equilibra a la familia, entonces yo necesito estar bien.
Entonces, sí tengo muchos hombres que lo leen, se cuestionan el libro, me buscan, por ejemplo, por Instagram, cuando no me conocen personalmente y quieren dejarme un mensaje y han leído el libro y tienen alguna duda, pues a veces me escriben por Instagram. Ves que mi Instagram es adrianapastor.mentor de vida y por ahí te pueden dejar un mensaje directo y pues por ahí te puedes empezar a comunicar, ¿no? Y si tienes alguna duda, pues por supuesto que con mucho gusto la resuelvo, ¿no? Oye, Adriana, me la he pasado en esta entrevista haciendo preguntas y expandiendo inquietudes y quedo satisfecho de las respuestas que me has dado. Ya estamos en la parte final. ¿Qué me hizo falta? Te lo digo como amigos, como primos. ¿Qué me hizo falta preguntarte que te hubiera gustado que yo te preguntara? Pues mira, posiblemente sobre los dragones que Ok, están en el libro, ¿no? ok, ok. El libro viaja a través de ciertas metáforas, por así decirlo, y una de esas metáforas son los pensamientos negativos que se transforman en el libro en dragones. Cuando yo te digo, por ejemplo, que tu pensamiento negativo te hace muchísimo daño, a veces dices, ay, bueno, ni tanto, ¿no? Y sigues pensando negativo, ¿no? O tú dices, bueno, sí, 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 ya voy a pensar bien, pero a los 3 minutos te estás tropezando, ¿no? Pero yo te digo, no, es que mira, te hace daño, el juicio te hace daño, y tú, ajá, Pero si yo te digo que tu pensamiento negativo, le vamos a poner una imagen y que esta imagen en el libro se te invita a que la conviertas en un dragón. Entonces imagínate que pues tú naces con un dragoncito que es un cachorrito, ¿no? De este tamañito, y que tú vas naciendo y con tu cachorrito vas por la vida y siempre va contigo tu dragón. Pero conforme vas pensando de manera negativa, tú vas alimentando a tu dragón de pensamientos negativos. Imagínate que cada vez que tú piensas de manera negativa, le aventaras un bistec a tu dragoncito. Pero si tienes 100 pensamientos negativos a lo largo del día, pues le aventaste 100 bisteces. Entonces, Wow. al terminar el día, o si pensaste 2000 cosas negativas, odio el tráfico, qué calor tan horrible, me cae gordo mi jefe, ya no aguanto a mi esposa, mi hijo es un inútil, mi compañero de la oficina, tengo que hacer yo todo porque el otro no hace nada. Todos esos pensamientos, los juicios que te haces a ti mismo, ay, qué gordo estoy, qué panzón estoy, qué chaparro estoy, qué alto estoy, qué flaco estoy, qué débil estoy, qué fea estoy, qué gordita estoy, todo lo que te critiques y de manera negativa pienses en silencio, nada más para ti, o lo digas en voz alta, o lo actúes, se convierte en un bistec. Y ese bistec alimenta a tu dragón. Ok. Cada vez que tú le das de comer a un animal, ¿qué pasa? No, claro, me queda claro, Crece y se hace fuerte. claro. Todo el día le estás echando bisteces, carne, y le echas otra, y le echas otra, y le echas otra. Al cabo del día, tu dragón se comió 100 pedazos de carne y va a llegar un momento que tu dragón crece tanto que te va a rebasar la estatura. Sí, es como el dicho de no le eches más leña a la hoguera. Exacto, en vez de que tú gobiernes a tus pensamientos negativos y tú dices, ya, 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 se acabó. Ay, qué bonito está el día, que no. Tú sigues alimentándolo, entonces ¿quién va a gobernar a quién? Cuando Claro. tu dragón te sobrepasa y se convierte en algo mucho más grande que tú, ¿quién gobierna a quién? Es el dragón a ti. Tus pensamientos negativos te gobiernan. Y Y, después empiezas a preguntar, y te acaban rebasando. claro, ¿por qué no me funciona la vida? ¿Por qué me salen las cosas mal? ¿Por qué mi jefe me odia si yo era el que lo odiaba a él, pero él no se había dado cuenta? ¿No? Ah, ah, Entonces, la vida te empieza a gobernar a través de ese pensamiento negativo. ok. Entonces, yo creo que ese aprender a entender todo el daño que te hace un pensamiento negativo es muy provechoso para ti mismo, para empezar a responsabilizarte sobre el daño, porque un dragón, mientras más grande, pues más colmillos, una cola más grande y fuerte que te puede dar coletazos, garras fuertes que te pueden destrozar, llamaradas de fuego que te pueden chamuscar. Entonces, pues tú decides si lo sigues alimentando o empiezas de manera consciente a decir, voy a hacer un ejercicio de 5 minutos de pensar bonito, ¿no? Claro. Oye, Adriana, ya estamos, ahora sí ya terminamos nuestra entrevista.
Queridos amigos, a ver, ya tienen la pluma, ya, a ver, por favor, redes sociales, ¿dónde podemos encontrar este libro tan extraordinario, Dios no me escucha, de la escritora Adriana Pastor Ruiz? Por favor, Adriana. Sí, Roger, pues mira, en Amazon lo podemos conseguir pues, te metes a la página de Amazon y pones Dios no me escucha y aparece el libro. Tenemos las dos versiones y también en algunas librerías que todavía hay, como Gandhi, también en la página de Gandhi, en la página de Busca Libro. Y pues la verdad es que no sé si también en la página de Sanborns, pero sí había en tiendas y ya creo que ahorita está agotado en tiendas. Ok. Oye, redes sociales, ¿mencionaste algo de Instagram? Sí, en Instagram estoy como adrianapastor.mentor de vida y en Facebook puede ser Adriana Pastor Ruiz o Adriana Pastor Mentor de vida también. Maravilloso. Adriana, mensaje final para tus lectores y los que van a ser lectores. Bueno, pues los invito a comprar el libro y que pues tenemos que apoyar a los escritores mexicanos, porque de repente cuando yo llego a librerías y les digo, oigan, yo soy autor de un libro, los vendedores así como, wow, llegó un escritor, ¿no? Porque no hay oportunidad, ¿no? A veces puedes tener 10,000 títulos en una librería y pues cuántos autores van a llegar a esa librería. Entonces, cuando tengas la oportunidad de apoyar a un escritor mexicano, pues qué mejor Ya que está. ayude a los nuestros, Ya ¿no? está, queridos amigos. Busquen este libro extraordinario, Dios no me escucha, de la escritora Adriana Pastor Ruiz. Me encanta. A ver, rompe las cadenas de tu pensamiento negativo. Eso me encanta. Adriana, muchísimas gracias. Te mando un saludo con todo el respeto y la admiración que mereces. Igualmente, Roger, muchísimas gracias por invitarme a tu programa y muchas gracias a todo tu público. Estoy a sus órdenes en Instagram por mensajito directo. Ya, gracias. Queridos amigos, nos despedimos con el microrrelato de todos los programas, ese lo escribí yo. Un lector es un pastor de la verdad en la sociedad y un faro de luz en la neblina de la ignorancia. Gracias.